Nel nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patris et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc ac semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, es el Señor nos acompañe en esta nueva lista de reproducción que se basa en la historia de España, nada más y nada menos, esta patria que tiene su origen, tiene a su Padre directamente puesto ahí, en el cielo, en lo más alto de los cielos, es el Padre eterno, el Padre, nuestro Padre Dios, revelado en la persona de Jesucristo, su Hijo amado, y que sin duda ha configurado el ser y la identidad de España. El padre de los astros, que diría Santiago Apóstol, que vino a evangelizar estas tierras de los íberos, de la península ibérica, es sin duda el garante, el confidente, el autor y el consumador de la identidad de esta patria española, y que ha dado tantos frutos de santidad y de vida a lo largo de los siglos. En especial el testimonio de grandes santos y de grandes mártires, también doctores de la Iglesia. Bueno, vamos a profundizar hoy en el primer tema, tantas veces polémico, controvertido, y muchas de ellas pues encenagado, ponzoñoso, porque es complejo, es árido, pero sin duda es iluminador hacer un análisis parcial, un análisis objetivo de un hecho histórico fortísimo, contundente, en donde hay aciertos y errores, luces y sombras, como en todo hecho histórico, pero que sin duda la gracia de Dios ha acompañado a muchos de estos personajes que nos encontraremos en el tema de la Inquisición española, para descubrir que también el Señor estuvo acompañando a la Iglesia en aquellos momentos, aunque hubo siempre, ¿no?, aporías o sombras que se pudieron de algún modo colar y empañar aquella gran obra de civilización que era el Imperio Español, y que era la contrarreforma, o la mejor dicho, la reforma católica que iba contra la revolución protestante. Y de algún modo en aquella coyuntura histórica, en aquel enclave, en aquella encrucijada tan brutal de acontecimientos y de posiciones tan polarizadas y tan llenas de virulencia y de celo, la Inquisición española jugó un papel fortísimo y maravilloso para la vida de la Iglesia. Y también compararemos esta Inquisición con la de otros países que precisamente ya habían sido inoculados con el veneno del protestantismo, es decir, de aquellos que ya se habían separado, desgajado de la vid verdadera, que es la Iglesia católica, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues sin más dilación vamos a abundar en estos temas. Hoy vamos a ver qué fue la Inquisición, y otros días ya pues haremos capítulos diversos, diferentes, para ver que todo este fenómeno complejo, como lo es todo hecho histórico, tiene una gran verdad de fondo y un gran sentido y un significado, visto siempre con la luz sobrenatural de la fe, y por supuesto con la garantía de que la verdad nos hará libres. Es la verdad la que nos hace libres, y en este punto de la Inquisición española y de las demás hay una gran cantidad, como digo, de barro, de ponzoña, de dolo, de alevosía, fraudulento y de mentira, ¿no? Entonces todo esto se trata de que todos esos prejuicios y todas estas anomalías del conocimiento, las nuevas generaciones puedan adquirir un conocimiento verdadero acerca de este tema, como digo, tan controversial y tan profundo y fuerte en la historia, que tantas veces a los católicos y a los cristianos pues con esto te atacan, ¿no? O te dicen, mira lo que pasó en aquellos tiempos de la Inquisición. Bueno, pues vamos a profundizar y veremos y nos sorprenderemos de que los hechos históricos y la verdad histórica habla muy bien en todo momento de que fue una empresa gigantesca en donde siempre se intentó no involucionar, sino evolucionar y desarrollar hacia el bien común, hacia la justicia verdadera, hacia la solidaridad, hacia la verdad y la justicia de los pueblos, en aquel momento en su inmensa mayoría cristianos. La leyenda negra, dice Beatriz Comellas,
sobre la Inquisición española tiene algo de fundamento y bastante de falsedad. Esto es importantísimo. Siempre hay algo de fundamento en algo, aquello que se puede criticar. Uno puede hacer autocrítica siempre y evaluar que ha habido problemas y fallos y que no todo es fácil ni todo es liso y llano. Pero si se domina leyenda, a esto, a la leyenda negra, es a una realidad pasada y se la califica con un oscuro adjetivo. Se debe a que entre sus ingredientes hay parcialidad, mucha, prejuicios e incluso falsedades, aunque se base en hechos concretos. Y esto es la obra del diablo. La leyenda negra es una obra satánica. ¿Por qué? Porque se trata de coger verdades parciales, así como Satanás, ¿no? Tomaba pasajes de la Biblia para tentar a Jesús. Bueno, está tomando una verdad parcial para realizar algo malo, ¿no? Con mala intención, manipulando aquello que se está tomando y además con un fin completamente diferente al hecho, ¿no? O al acontecimiento histórico del que se trata. Por lo tanto, criticar a la Iglesia siempre queda bien, entre comillas, queda bien, y esto es a lo que se han sumado de forma sensacionalista, de forma apóstata, tantos historiadores y tantos falsos, vamos a decir, emprendedores del conocimiento de lo que pasó en aquellos hechos históricos. ¿Qué fue la Inquisición? Paseando por multitud de librerías mientras buscaba bibliografía acerca de la Inquisición española, me he encontrado con que existe una coincidencia tremendamente generalizada entre la mayoría de los libros que se han escrito acerca de este tema. Resulta que, con independencia del autor o la editorial que lo publique, el común denominador a la gran mayoría de estos títulos es el compartir una ilustración de portada que reproduce un cuadro de Berruguete conocido como Santo Domingo y los albigenses. El cuadro es, desde luego, muy conmovedor, enmarcado en unas clarísimas líneas góticas, ricas en colorido, reproduce una quema de herejes, en la que dos pobres desgraciados son quemados vivos desnudos, y con sus vergüenzas apenas cubiertas por unos exiguos lienzos blancos, mientras desde una tribuna ricamente engalanada, multitud de clérigos e invitados contemplan el espectáculo. Pero lo más gracioso no es que estos libros, aquí viene sobre la Inquisición española, tengan la poca originalidad de copiarse portadas, sino el hecho de que dicha ilustración de portada lo que representa son, atentos a esto, ejecuciones de herejes albigenses llevadas a cabo por la Inquisición francesa en el siglo XIII. Y por lo tanto sobran en libros que teóricamente hablan sobre la Inquisición española, creada 2 siglos más tarde, siglo XV, a finales del siglo XV, y que nunca ejecutó a ningún albigense. Esto ya comienza a ser parte de la leyenda negra, como digo, que hoy pues estas redes diabólicas han intentado infligir, ¿no? Este San Benito a la patria, a nuestra patria amada España. Esta aparente dicotomía entre una imagen de portada y un título solo puede tener 2 posibles explicaciones. O bien los escritores de esos libros desconocen que la Inquisición española no se creó hasta el siglo XV y que jamás envió a la hoguera ningún albigense, en cuyo caso dichos libros carecen de toda credibilidad intelectual y científica, o bien dichos escritores son plenamente conscientes de que la imagen principal con la que están ilustrando sus libros es incorrecta, pero cumple su función de mensaje subliminal, ¿no?, de atracción, en aras de dar mayor credibilidad al resto del contenido falso y tendencioso de sus narraciones. A tal punto ha llegado la imagen parcial y sesgada que de la Inquisición española nos han querido transmitir, que estoy convencido de que de convocar un concurso, no ya solo en España, sino a nivel internacional, sobre la página más deplorable de nuestra historia, sin duda alguna sería la de la Inquisición, la que nos llevase la palma, nos darían el premio, ¿no?, ser la más famosa, ¿no? Esta es la imagen, ¿no?, con la que nos quieren colgar el mayor San Benito falso. La imagen que tenemos de ella, la versión que nos daría cualquier persona de la calle o la que preguntásemos al azar cerca de su opinión respecto de lo que fue la Inquisición española, sería algo así como un contubernio de fanáticos e integristas religiosos, que en la Edad Media española no tenían otra cosa que hacer que dedicarse a torturar y quemar, de forma brutal y sádica, a todo vecino que no se dejase doblegar ante el dogmatismo del catolicismo español. La verdad histórica demuestra que la Inquisición poco tuvo que ver, al menos en España, con estas estólidas afirmaciones.
La Inquisición ni fue tan cruel ni fue un fenómeno puramente español, sino que antes bien estuvo presente en todas las naciones europeas. De hecho, España, al igual que ocurriera con la otra escabrosa cuestión de la expulsión de los judíos, que trataremos en esta lista de reproducción también, fue el último país en apuntarse a lo que por aquel entonces parecía ser moda en el mundo civilizado. España no solo fue la última hija de Europa en adoptar la Inquisición, sino también el país donde se produjeron menos ejecuciones, donde la Inquisición fue más benigna y, lo que es más destacable, donde estuvo siempre sujeta al principio de legalidad y al margen de intereses políticos. La Inquisición, obviando múltiples matices más propios de un estudio en profundidad, era un órgano judicial en competencias sobre cuestiones religiosas, al igual que hoy día existen otros muchos con jurisdicción penal, civil, laboral, administrativa, mercantil. A este respecto, puede parecernos injusto, gravísimo, absurdo, ¿no?, contra las libertades individuales, pensar que haya existido una época en la que las personas podían ser juzgadas por su integridad religiosa, pero pensemos que también sería injusto juzgar las cosas que ocurrieron en otro tiempo con los criterios de hoy día y no con los de aquella época. No se trata de que antes las personas o las cosas fuesen mejores o peores que en otros tiempos, sino que las circunstancias eran diferentes. No vale hacer un historicismo, ¿no? La ley natural es la ley natural, la ley divina es la ley divina y vale para todo tiempo y lugar. Pero es precisamente desde el entorno de esas circunstancias históricas que son únicas, son especiales, son concretas, se dan en un periodo, es precisamente desde donde el entorno de esas circunstancias, desde donde tenemos que partir para comprender hoy lo que sucedió en otro tiempo. Vivimos, por lo tanto, inmersos en una cultura, la llamada occidental, donde existe un único plano horizontal de valores, un encefalograma plano, diría yo, que giran en torno a las libertades individuales, el bienestar económico y la democracia como sistema político. Pero tengamos en cuenta que hubo otro tiempo en el que por encima de estos valores estaba el de la religión. Algunos dirían antivalores, ¿no? Que la democracia en ningún momento se ha casado, ¿no?, con los principios morales y espirituales de un católico. De hecho, la Iglesia no comparte ni se casan de forma completa, ni total, ni siquiera parcial con ningún sistema político de este mundo. Pero tengamos en cuenta, como digo, que hubo otro tiempo en el que por encima de estos valores estaba el de la religión. La religión, la virtud de la religión, llenaba de contenido y daba sentido no ya solo a la vida personal de los europeos y familiar de hace 500 años, sino que también era el elemento catalizador, aglutinador de sus respectivas comunidades sociales de antaño. Por supuesto que había libertades individuales y públicas, más o menos como hoy día. La tendencia del hombre hacia la libertad es la esencia de su propia naturaleza, pero a diferencia de los derechos y de las libertades del hombre moderno, estas libertades no emanaban directamente del derecho positivo, importantísimo, del Parlamento de turno, del Consejo Europeo, de la oligarquía poderosa, ni siquiera del pueblo, no es un comunitarismo, de la ley escrita, como puedan ser nuestros actuales ordenamientos jurídicos. No era positivismo jurídico, sino que antes bien se le reconocían al hombre por el mero hecho de ser hombre. Impresionante este dato. Por poner un ejemplo, en cualquier estado occidental se reconoce el derecho a la propiedad privada. Pero ese derecho existe en tanto que lo recogen nuestras constituciones y demás leyes nacionales. De esta forma, si un Estado no existieran normas positivas que reconociesen dicho derecho, caso de las antiguas repúblicas comunistas, pues simplemente ese derecho no existe. En la época en la que se desarrolla la Inquisición, el Parlamento es diametralmente opuesto. Los Estados se limitan a reconocer el derecho a la propiedad privada, porque se sobreentiende que es un derecho natural e inalienable de la persona. El derecho simplemente reconoce, no está creando, no se crea el derecho, se reconoce. Todas las naciones de la vieja Europa inspiraban sus legislaciones respectivas en estas creencias religiosas, en estos derechos naturales de toda persona, de todo hombre. Y las disputas entre países eran dirimidas en Roma por el Papa.
por el romano pontífice, al igual que hoy día puedan ser elevadas al Consejo de la ONU. Hoy en día la Organización de las Naciones Unidas no es la nueva instancia, ¿no?, depuradora o filtradora o juzgadora y sentenciadora de los conflictos. Solo en este contexto, de ahí la degradación, ¿no?, actual de todo el orbe. Solo en este contexto se entiende que existiese un tribunal cuya misión era defender aquello en lo que todo el mundo creía. De hecho, la Inquisición no tenía competencia en delitos de carácter personal, importantísimo dato también, sino en aquellos de índole social. Me explico. La Inquisición no tenía potestad, por ejemplo, para juzgar a alguien por mandar a paseo a su mujer y liarse con otra, un adúltero, una adúltera, pero sí a la hora de que ese alguien defendiese públicamente el divorcio. Aquí sí ya afectaba a la comunidad, ¿no?, al ámbito social, a las societas, ¿no?, a la Iglesia también, que es la comunidad de comunidades, como bautizados que eran la inmensa mayoría. Bueno, es desde esta perspectiva desde donde podemos entender lo que fue la Inquisición. Un instrumento no al servicio de la religión como tal, sino al servicio de la dimensión social, de aquella sociedad y de aquella libertad, ¿no?, social de los hombres que tienen que hacer el bien y buscar el bien y realizar el bien, y si no, deben ser apartados o castigados, ¿no?, al servicio de la religión como referente de los valores culturales de otra época, que fue también, no lo olvidemos, la de nuestros antepasados. Un instrumento no al servicio de la religión como tal, sino al servicio de la dimensión social de aquella, al servicio de la religión como referente de los valores culturales de otra época, que fue también, no lo olvidemos, la de nuestros antepasados. De formas, o sea, dos formas opuestas de entender la vida, pero si queremos comprender lo que realmente fue la Inquisición, debemos evitar todo prejuicio moderno. Sin duda la Iglesia se extralimitó, lo veremos también, y así lo reconoció San Juan Pablo II en múltiples ocasiones y confundió la libertad religiosa con el orden social. Pero en todo caso, desterremos la idea de que la Inquisición y el resto de la cultura de aquellos tiempos fuese más cruel o salvaje que la nuestra. No olvidemos que en cualquier década de los escasos 200 años que llevamos de cultura occidental, hemos cometido más crímenes y aberraciones en nombre de la libertad de los que se le achacan a la Inquisición en toda su vida. De hecho, las mayores persecuciones religiosas de la historia de la humanidad no han sido protagonizadas por la Inquisición de la Edad Media, de toda la Edad Media, la baja, la media y la alta, sino en la misma Revolución Francesa, la alta, la media y la baja. La misma Revolución Francesa, escuchen, dato importantísimo, hasta acá, o en cualquier régimen comunista de la centuria pasada, se han cometido mayores persecuciones religiosas y atrocidades contra los cristianos y contra el ciudadano, ¿no?, de estas sociedades en todos estos últimos siglos. Sin duda la Inquisición cometió injusticias, se tiene que reconocer, se debe de reconocer, pero también es verdad que evitó muchas más injusticias y peores. Bueno, pues hasta aquí, ¿qué es la Inquisición? Es una especie de introducción, orígenes y evolución de la Inquisición. A principios del siglo XIII, lo que sin ningún sentido se llama la Oscura Edad Media, ya es parte de la leyenda negra, este epíteto, Europa es un conglomerado de pequeños reinos, dominios feudales, señoríos, ducados, condados y un sinfín de villorríos, que, aunque parezca increíble, se hallaban perfectamente cohesionados gracias a un idioma que todavía se encontraba vivo, que como era el latín, y a la cultura cristiano-romana, que empapaba cada nota de la vida en la era de un gótico, que nos ha perdurado reflejado de manera inmortal en las catedrales de Worms, de Spira, de Pisa, de Palermo, de Santiago, de Estrasburgo, de León, de Burgos, Salamanca, obras que hacen palidecer de envidia a la ingeniería moderna. Es también la época en la que se fundan lo que son, a día de hoy, nuestras mejores universidades: Oxford, Cambridge, la Sorbona, Bolonia, Colonia, Salamanca. En esas universidades Alberto Magno enseñaba ciencias naturales,
Roger Bacon, ciencias experimentales, Tomás de Aquino descubría al mundo, quién fue Aristóteles y Francisco de Vitoria, nada más y nada menos, elaboraba los primeros postulados de los actuales derechos humanos y del derecho internacional público. Era un tiempo en el que no tenían televisión ni internet, pero sí juglares, trovadores y peregrinos que hacían correr las noticias de un extremo a otro, casi con la misma rapidez con la que conocemos la última pareja de Estefanía o Carolina de Mónaco. Aunque esto ya queda un poquito atrás. No creamos que la comunidad europea que intentamos construir como proyecto de futuro es algo que nos acabamos de inventar. Es un volver a lo que fue una realidad común, la de una Europa unida por unos mismos principios, no lo que ha hecho realmente esta estructura supranacional, que en el fondo es destruir, aniquilar las raíces fundamentales, las raíces del origen de Europa, que es el cristianismo, sin duda alguna, las raíces que han velado, que han custodiado la grandeza de la Europa cristiana. Bueno, más importantes que las meras demarcaciones políticas. La Europa unida tiene que tener estos principios, ¿no? Y ahí se tiene que basar el cristianismo. Y sabemos que, por desgracia, aunque tengan esas 12 estrellas y ese color azul, azulado, no han querido hacer referencia explícita en el inicio de su fundación al cristianismo, que es quien ha dado a luz realmente a la vieja Europa, que es vieja, pero que al mismo tiempo tiene la mayor novedad que el hombre ha podido experimentar, que es la revelación divina en todo su tejido religioso, cultural, político, social. El cristianismo es quien ha dado vida a las naciones y quien ha creado y fecundado civilización. Y Europa sin cristianismo no es nada, no es nada. Bueno, este es el marco en el que irrumpe en la historia de la Inquisición, en este marco que estamos hablando de las catedrales góticas, de las universidades, de la grandeza de tantos sabios, doctores, maestros, misioneros formados en aquel tiempo tan maravilloso, el siglo de oro español. Bueno, en ese momento en Europa existían dos grandes poderes, de una parte el espiritual radicado en la ciudad de Roma, en la sede petrina, su correspondiente papa, el romano pontífice, y de otra el terrenal, personificado en Federico II de Hohenstaufen, en aquel momento emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y a la sazón el que mandaba por aquel entonces desde Hamburgo a Nápoles, incluyendo todo lo que hubiese de por medio. Bueno, pues resulta que en parte de los dominios de este señor y parte del reino de Francia surge en esos tiempos la herejía albigense, en la zona comprendida entre el norte de Italia y el sur de Francia. Esta herejía mantenía unas creencias que chocaban directamente con la cultura establecida y suponían por ello un grave peligro desestabilizador, un peligro que trascendía de lo meramente religioso al mismo orden social. No estoy hablando de cosas raras de la Edad Media. Creo que todos tenemos todavía presentes tristes episodios protagonizados por el fanatismo religioso o la mentira, ¿no?, geopolítica establecida, ¿no?, acaecidos pues por los davinianos en Waco, o los más recientes de las Torres Gemelas, ¿no?, o el 11M en Madrid, ¿no?, año 2003. En este sentido, los albigenses eran unos individuos un tanto estrafalarios, que buscaban la pureza en medio de un mundo que ellos consideraban impuro y demoníaco, algo parecido como le pasa hoy a los sedevacantistas. Se alimentaban solo de frutas y verduras. Esto no, esto seguro que no lo hacen ellos. Por considerar impura la carne. Impuro era también el matrimonio y el sexo, así como otro sinfín de cosas. Imaginaros las barbaridades que hacían o que decían o defendían estos merluzos, ¿no? Bueno, pues estaba claro que era un problema cuando pasa de ser una costumbre aceptada por 4 a pasar a 4.000 o a 40.000 o a pueblos enteros y ciudades donde ya se está considerando que eso, que la carne, que el matrimonio, que el sexo, que no, que es impresionante. Entonces ya se generan una serie de problemas sociales que tienen que ser de algún modo, pues eso, se tiene que defender, ¿no?, la justicia, la libertad y el honor a la verdad de lo que estaba siendo una cultura cristiana, ¿no?, donde realmente las raíces de la libertad estaban conjugándose con la verdad de la ley natural y no al contrario, ¿no?
Aquí el libertinaje y la secta comienza a formar, a cohibir, a destruir la propia libertad del hombre porque comienza la mentira, ¿no? Fijaros si Cristo no ha querido que el sexo o dentro del matrimonio forme la familia, que es precisamente, ¿no? O a Pedro que le dijo, come, ¿no? Mata y come, es decir, no hay nada impuro, todo ha sido bendecido por mi Padre de los cielos. Entonces, toda esa costumbre, estos albigenses ya querían destruirla. Por lo tanto, la Iglesia y los propios gobiernos, en aquel momento el emperador, como hemos dicho, del Imperio Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, tenía que hacer algo. Y el Papa también tendría un voz y voto para ver cómo arremeter contra esta herejía albigense que ya estaba siendo un problema social. Pero el problema no radicaba en lo absurdo de lo que creyesen. Con eso de lo que no les gustaba el sexo, hubiesen acabado por autoextinguirse ellos solos, sino en cómo lo creían, de una forma radical, fanática y violenta, que les llevó a organizarse en grupos armados a los que fue necesario combatir, convocando incluso una cruzada para tal fin, aunque en honor a la verdad no fueron las armas y mesnadas del emperador, legiones, ¿no? Quienes apearon del burro a los albigenses, quienes les hicieron retroceder, no, sino la predicación y el ejemplo de un ejército de frailes a las órdenes del español Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos y promotor de la revolución cultural y religiosa, revolución o renovación, que pone a Europa ante las puertas del Renacimiento. Impresionante, Santo Domingo de Guzmán. Bueno, pues Federico II, el emperador del que hablábamos, era de carácter tiránico y arbitrario, no admitía que nadie cuestionase ni su autoridad ni sus repentinos cambios de opinión. Igual proponía organizar una cruzada en nombre de la cristiandad para liberar el peregrinaje a Tierra Santa, que confraternizaba con los pachás del Islam y mataba unos cuantos curas, como que de nuevo se autoerigía en paladín de la Iglesia y defensor de los principios eclesiásticos en todo el orbe europeo que, ¿no?, dominado por él. En una de esas ocasiones, la que por cierto le convenía granjearse la amistad del nuevo Papa Honorio III, a fin de mantener la corona de emperador, se le ocurrió solicitarle al Papa autorización para la apertura de un tribunal con competencias en materia religiosa destinado a frenar la expansión de los albigenses, a lo que el pontífice accedió. Veía que esto era un problema, era un cáncer que iba a más, y el pontífice dijo, me parece una idea estupenda, si la llevas a cabo, muy bien. En el propósito de evitar nuevos desórdenes, ¿no?, en el futuro. No sin antes poner una serie de condiciones, por supuesto, el Papa, para que dicho tribunal se convirtiese en un mero instrumento al servicio de intereses políticos, es decir, no se convirtiese en un mero instrumento al servicio de intereses políticos, sino que realmente se propagase el realizar una justicia, que fuera un tribunal justo, ¿no?, donde los hombres pudieran encontrarse con la verdad y ser aquellos que eran esclavos del mal y de esa secta y de esas falsas costumbres que no atendían ni a la ley natural y que perjudicaban, por lo tanto, la vida social y la cultura cristiana de aquel momento, bueno, pues pudieran desmarcarse, pudieran rechazarlo y pudieran ser salvos, por así decir, de aquellas garras de esa herejía albigense. Tengamos en cuenta que en esos momentos en los que la Iglesia entra en la escena social y política mediante la Inquisición, el hereje era un personaje tremendamente popular. En el siglo XIII no había delito o aberración mayor que el del hereje, a causa de lo cual la mayoría morían linchados en público o ejecutados de forma arbitraria y expeditiva por la autoridad civil. O sea, la propia autoridad civil era la que decía, oye, que si sigues, si eres pertinaz y estás anunciando y a diestro y siniestro, a tiempo y a destiempo, algo que va contrariamente, ¿no?, que va contra los principios culturales de nuestra sociedad, establecida ya en los principios cristianos, bueno, pues matarile, le vamos a quitar el medio. Es necesario hacer esta breve consideración para darse cuenta de que la Inquisición en este sentido supuso un considerable avance humano, porque la justicia ya no se tomaba por cuenta de ese pueblo o de esas personas que accedían, ¿no?, por así decirlo, sentenciaban a muerte o rechazaban a alguien o le apaleaban hasta la muerte, no a ese hereje, ¿no?, sino que ahora ya se iba a poner en manos de una autoridad civil, ¿no?, participándose también en la autoridad, o apoyándose, mejor dicho, la autoridad civil en la autoridad religiosa, eclesiástica. Pero aunque desde nuestra lejana perspectiva histórica no pueda parecérnoslo así a primera vista,
Es un avance considerable, como digo, que la Inquisición entrara en juego. Ahora vamos a ver el porqué. De hecho, el término inquisición, no significa otra cosa que investigación, investigar algo. Es decir, dar una pausa, poner freno a esas pasiones que podían decir, no, este ha sido el que ha hecho esto, este asesinato o esta defensa de estos valores falsos, etcétera, o antivalores, y se ponía en entredicho, y ahí iba a haber una investigación y se iba a ver con claridad y con garantías que ese delito o esa persona acusada era realmente dolosa o era realmente culpable de aquello de lo que se le acusaba. Por lo tanto, el papel de la Inquisición se dirigió a investigar el verdadero origen de dichos conflictos sociales, a ponerles remedio, aportando soluciones culturales y a castigar a los verdaderos culpables de los desórdenes. En aquellos territorios donde se instauró la Inquisición católica, se cortaron de raíz las tremendas sangrías por las que miles de personas eran enviadas injustamente a la hoguera. Con lo cual, no quiero decir que la Inquisición tampoco cometiese errores, o que estuviese bien lo que hacía como institución religiosa en lugar de como institución civil, que entiendo había de ser. Volviendo al tema de la fundación del primer tribunal de la Inquisición, integrado por teólogos de las órdenes franciscana, los franciscanos, y dominicos, este se constituyó en el año 1220 en Sicilia, con dependencia directa de Roma. Poco más tarde nace la Inquisición romana, en el año 1233, 13 años después, también con la intención de acabar definitivamente con la herejía albigense, que tantos daños y desórdenes había provocado. Vimos que era parte del territorio de Francia y de Italia. 3 años después, en 1236, la Inquisición, que en principio había nacido exclusivamente para la cuestión albigense, amplía sus competencias a todo tipo de cuestiones religiosas con implicaciones sociales. La razón de este giro la tenemos que encontrar en la denuncia que hace el judío converso y dominico Nicolás Donin, quien aseguraba que sus antiguos hermanos, los judíos europeos, habían desvirtuado el antiguo libro del Talmud, en el cual los judíos recogen sus viejas tradiciones, doctrinas y ceremonias. En esta nueva versión tergiversada del Talmud, se aseguraba que Jesús era un condenado por Dios a permanecer eternamente en un pozo de estiércol y que la Virgen era una prostituta. Bueno, la enseñanza de estos errores aumentaba la tensión entre las comunidades judía y cristiana, por lo que se instó a que miembros selectos del claustro de la Universidad de París investigase la cuestión. Confirmadas las sospechas, ojo, importante, se ordenó un saqueo de todas las sinagogas para el secuestro de cuantos talmudes falsos se encontrasen. Más de 20 carretas fueron necesarias solo en París para llevar a la hoguera los libros falsos. Las quemas de libros, a pesar de ser una de las imágenes que más grabadas se nos ha quedado de la Inquisición, fueron sin embargo un fenómeno muy aislado y siempre circunscrito a un libro en particular que se considerase dañino, como era el caso de estos talmudes falsos, ¿no? Un propio judío converso denuncia, dice, esto no era el Talmud original. Esta actitud contrasta con la que por aquel entonces la Edad Media tenía la otra parte del mundo, el mundo islámico. El mundo islámico era tremendo, decía, donde la intolerancia intelectual era y es absoluta. Y para quienes todo libro, tanto cristiano o judío como incluso musulmán, sobraba. Pues todo lo que el hombre necesitaba saber se encontraba ya contenido en el Corán. En este sentido, la actitud de los países islámicos permanece invariable hasta el día de hoy. Naciones como Arabia Saudí, aliada y amiga de los países occidentales, castigan con la muerte hoy día la conversión al cristianismo. Repito, aliada y amiga de los países occidentales, el tema de las energías, etcétera, ¿no? Y hoy día castigan con la muerte, la conversión al cristianismo o la simple posesión de libros cristianos. Imaginaros, ¿no? Siglo XXI. Hay al respecto una anécdota tremendamente gráfica referida al califa Omar. Tras conquistar Jerusalén, sus hombres le preguntaron qué hacían con su biblioteca de Jerusalén, nada más y nada menos. Sus hombres le preguntaron, y esta, una de las más importantes que hayan existido jamás, pues contenía una riqueza inconmensurable de la antigüedad que el mundo ha perdido para siempre. ¿Por qué? Porque este Omar, este desgraciado, respondió, si estos libros contienen lo que está escrito en el Corán,
son inútiles. Y si no lo contienen, están equivocados, por lo que son peligrosos. Quemadlos todos, quemadlos todos. Jamás la Iglesia ni la Inquisición, vamos, ni ha pensado así ni ha dicho así, porque jamás ha sido su manera de actuar y su manera de ser, ¿no? Inspirados en el ejemplo de Omar, siglos más tarde, los príncipes de la Reforma protestante, Lutero, fijaros, Lutero hace lo mismo que ¿no? Califa musulmán, Enrique VIII hace lo mismo, Calvino, etcétera, etcétera, quemaron absolutamente todo lo que no hubiesen escrito o aprobado personalmente. Ya entra ese criterio completamente sectario, ¿no? Esa falsa censura, ¿no? Porque la censura de algo que es falso y que puedas ya corroborar que está haciendo daño, como era el Talmud falseado, etcétera, bueno, se puede hacer, porque no vas a quemar el Talmud porque sí, cualquier Talmud original o cualquier copia de la copia, sí, de algún modo respetaba, ¿no? El problema era cuando ya comenzaba a manipularse, ¿no? Un texto sagrado, un texto histórico, un texto... Entonces, y se sabía que esa manipulación había sido real, efectiva, ¿no? Objetivamente hablando. Pues ahí se podía, ¿no? De algún modo evitar que se propagase esos bulos, ¿no? Hoy tan de moda, ese bulo de turno. Pero desde luego que este califa y que todos los herejes de todo tiempo y lugar, hoy los herejes serían todos aquellos que van, ¿no? con tanta difamación y con tanto desprecio y con tanta desafección y con tanta calumnia, ¿no? Van contra la jerarquía de la Iglesia Católica, contra el principio de la comunión eclesial, contra la belleza de su liturgia, quieren luchar, ¿no? Apolo contra Cefas, Cefas contra Apolo, Apolo contra Pablo, es decir, quieren poner división en vez de comunión en el cuerpo de Cristo. Todos estos funcionan por este mismo principio, diabólico de división y de quemar todo aquello que ellos no aprueben, ¿no? Entonces no reconocen a la autoridad eclesiástica, no son confirmados en la fe cristiana y por lo tanto caen en esta atroz deformación de la conciencia y del pensamiento que acaba quemando absolutamente todo, pero incluyéndose a ellos mismos. Se queman también ellos en su propio infierno de estulticia, de estupidez y de necedad. Yo también he entrado en ese infierno durante un tiempo en mi vida y desde luego no va a buen puerto. Solo acabas allí, quemándote tú también cuando vas con esta mentalidad tan sesgada, tan sectaria, tan rígida, tan estrambótica y piensas que tú eres más que Dios y más que los grandes autores, que los grandes doctores de la Iglesia y que los obispos, etcétera, ¿no? Estas primeras inquisiciones, seguimos, la propugnada por Federico, cerramos paréntesis, la propugnada por Federico II, el emperador, hemos dicho, del imperio en aquel momento, y por el Papa, ¿vale? El Papa también junto con el emperador, dan lugar a la aparición en el resto del espectro europeo de otros tribunales inquisitoriales. Otros tribunales inquisitoriales que perduran hasta que, vamos a ver, surge el fenómeno protestante. Es decir, ya cuando surge el fenómeno protestante, esto va a ir a más en muchos lugares. En estos momentos, principios del siglo XVI, cuando los países que adoptan la reforma desaparece la Inquisición católica, fijaros atentamente, la Inquisición desaparece en este momento cuando surge el fenómeno protestante social. Toda Inquisición católica, que hasta entonces había guardado, vamos a decir, había pacificado, había realizado investigaciones justas para posibles delitos flagrantes, ¿no? Siempre con impacto social y por lo tanto habría velado por la paz junto, ¿no? Y aliado siempre con las autoridades civiles. En este momento la Inquisición católica desaparece inmediatamente de estos lugares donde el protestantismo está tomando la fuerza, ¿no? El dominio y el poder en esos momentos, el poder temporal, ¿no? De las instituciones y de los pueblos y de las gentes. Bueno, en los países que adoptan esta reforma, esta Inquisición es sustituida por un terrorífico sistema de represión religioso-política. Se podría hacer una leyenda no negra, sino blanquísima, sin ser leyenda, sino una historia blanca y real, pura y sin tacha, el saber que esta represión religioso-política del protestantismo realmente es la Inquisición proyectada en negativo que te quieren hacer a ti, como español, ¿no? Que es la que te quieren hacer vivir a ti,
que es la que vivió España, o que es la que vivió la inmensa mayoría de los tribunales católicos, ¿no?, de la Inquisición en Europa antes de la Reforma Protestante, o de la Revolución, mejor dicho, protestante. Bueno, esta sí que sería verdaderamente la Inquisición terrible, diabólica, ¿no? Esta represión religioso-política como sistema político, ¿vale? Que lo que quería era, pues eso, con intereses políticos muy concretos, despojar a la autoridad civil y eclesiástica de aquel momento y dar otro tipo de prebendas, ¿no?, a los nuevos terratenientes del momento, a los príncipes alemanes, a los nuevos reyes que querían ya oponerse frontalmente a la cristiandad, al papado y a la religión católica. Pocos años antes había surgido la Inquisición española, paradójicamente mucho más justa y menos violenta que cualquiera de los sistemas represivos protestantes, pero por desgracia es la que ha pasado por la historia como ejemplo de fanatismo e intolerancia, mientras que de forma arbitraria poco o nada se ha dicho de sus coetáneos europeos. Por poner un ejemplo en cifras redondas, en los 350 años que duró la Inquisición española, escuchen bien, fueron ejecutadas unas 4.000 personas. 4.000 personas en 350 años fueron ejecutadas, mientras que en 10 veces menos tiempo, es decir, solo 35 años, en 35 años, los ingleses, hablando ya de los ingleses de Enrique VIII, acabaron con una cifra aproximadamente 50 veces superior, unas 200.000 personas ajusticiadas por esos tribunales, como digo, religioso-políticos, ya de un sistema terrorífico que ya sustituía a la verdadera Inquisición, ¿no?, a la institución católica, que velaba por la paz en los pueblos. El orden, ¿no?, la justicia. Impresionante, 200.000 personas, ¿no?, en 35 años, contra 4.000 personas en 350 años, en 3 siglos y medio. Imaginar el dato, ¿eh? Al Papa ya se le ha oído varias veces en público pedir perdón en nombre de los errores cometidos por la Iglesia Católica. San Juan Pablo II comenzó esta moda. Y a la reina de Inglaterra, oye, cabeza visible de la Iglesia Anglicana, todavía la estamos esperando. Bueno, antes de entrar de lleno en el análisis de la Inquisición española y su comparativa con la represión protestante, cabría hacer una doble diferenciación entre ambos fenómenos. En primer lugar, la Inquisición española es una institución que se funda y desarrolla bajo el principio de legalidad, lo que conocemos como el imperio de la ley. Así, los diversos tribunales españoles tienen su origen en unos decretos dictados por el gobierno, ratificados por el rey y con el permiso de Roma, que establecen una demarcación geográfica, un sistema de procedimiento y unas competencias. Es decir, que para que un tribunal de la Inquisición española pudiese condenar a alguien, en primer lugar tenía que ser sospechoso de un delito tipificado. En segundo lugar, debía tener competencia territorial y competencia sobre este tipo de delito. Y después había de ser juzgado con derecho a una defensa y unas garantías procesales, a un procedimiento, y exactamente igual que hoy en día. Por contra, la represión protestante no sigue un orden preestablecido. De hecho, no podemos denominarla ni siquiera institución, sino simplemente un sistema represivo, que depende en cada momento del albedrío del soberano de turno y sus macabros caprichos. No olvidemos que los soberanos protestantes, tras romper su relación con la Iglesia Católica y con el Papa, lo primero que hicieron fue expropiar en beneficio propio los bienes de la Iglesia. O sea, lo primero, son ladrones, son intrusos, son bárbaros. Y después se autoerigirse ellos mismos en cabeza visible de una iglesia inventada y diseñada a la medida de sus necesidades. Es decir, una secta, una oligarquía diabólica. Ya comienzan, ¿no? Las raíces están podridas. Es la Torre de Babel. Es una falsa iglesia, es un falso gobierno, es un falso tribunal, ¿no? El que emana de esta rebeldía y de esta falsa potestas, ¿no?, jurisdiccionalis, esta falsa potestad de jurisdicción. Pasaron de ser simples reyes a semidioses. Y lo peor es que se lo creyeron. El principio formulado por Lutero, fijaros, cuius regio eius religio, en la Dieta de Augsburgo, de 1555, establece la segunda gran diferenciación, ¿no?
Así como es el rey, esta es la religión, ¿no? La religión del rey es la religión del pueblo. Este sería el principio. Bueno, pues dice, establece la segunda gran diferenciación por cuanto que esta sentencia somete a cada pueblo a la religión de su rey. De hecho, el Estado confesional es una invención de los estados protestantes. El Estado confesional nunca ha existido. La Iglesia Católica nunca ha tenido que defender, por eso no existe el nacionalcatolicismo, ¿no? O este Estado es católico, este no. El catolicismo supera, ¿no? Abraza, se expande, vertebra, aúna, conglomera, ¿no? Crea comunión, crea civilización entre pueblos y culturas diferentes bajo la santa cruz de Cristo y la santa palabra de la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. No necesita que el Estado apruebe o diga yo soy confesional o yo no. No. El Estado está al servicio de la verdad, de la ley natural, y en esa ley natural profesará, ¿no? Y confesará, pero no el Estado en sí, ¿no? Existe el Estado confesional. Esto es un principio luterano protestante. En las monarquías católicas, ojo al dato, en las monarquías católicas como la española o la francesa, el rey estaba obligado, si quería ser coronado, a ser también católico. Simplemente es un católico que es coronado rey, es decir, que llega a ser rey para servir al pueblo, un servicio civil. Pero lo importante es que es católico. Antes que ser rey, es que es católico. Esto es lo importante. Pues esa era la religión de su pueblo. Sin embargo, en los países protestantes, la libertad religiosa que propugnó Lutero consistía en que no era el rey, sino el pueblo entero quien tenía que cambiar de religión. Fijaros la barbaridad y la barbarie. O sea, es masonería pura, en estado puro. Al estar, ¿no?, la Iglesia al servicio de la política. Supeditan a la Iglesia Santa de Dios y el catolicismo como tal y al bautizado, ¿no?, le colocan por debajo, ¿no?, del ciudadano y del Estado y del gobernador de turno. Esto es una barbaridad, porque hemos sido creados libres por la gracia de Dios para libremente acoger la verdad y el bien y la justicia como frutos del Espíritu Santo, y cuando uno es bautizado en un régimen, mejor dicho, en una civilización cristiana, en una cristiandad, no necesita de un Estado, de un rey que le diga qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que actuar. No. La Iglesia no puede estar al servicio, ¿no?, de la política. Es decir, al servicio de la Iglesia. La política pasó a estar al servicio de la Iglesia a estar la Iglesia al servicio de la política. En esto jamás. La Iglesia colabora con la polis, colabora con el político, sí, pero no al servicio por debajo, no. Con lo que la religión dejó de ser un referente moral. Esto es lo que quería Lutero, y todo protestantismo es lo que pasó, para convertirse en un triste instrumento al servicio de los gobernantes de turno. Huius regio, eius religio. Dieta de Augsburgo, 1555, firmado por Satanás, por Lutero, ¿no? Por lo tanto, esto es terrible. Así, por ejemplo, en el año 1598 se agotó en Francia la dinastía de los Valois, y el único gran candidato al trono era Enrique IV de Navarra, quien, para convertirse en el primer monarca de la Casa de los Borbones, hubo de abjurar del protestantismo y convertirse al catolicismo. Fantástico. París bien vale una misa. A ver, ¿qué se le va a hacer? ¿No? O sea, dijo, no estamos juzgando aquí las intenciones del corazón, aunque parecen bastante espurias, pero de hecho lo hizo. Entonces, juramentó, ¿no? Abjuró de ser protestante. Y por lo tanto, ahora que eres católico, puedes servirnos como rey. Pero porque el pueblo católico te obliga, ¿no?, a ser un rey católico. No porque tú seas un rey protestante, católico, o del Real Madrid o del Barça, todos tenemos que ser del Real Madrid o del Barça. No. Primero, eres católico. París bien vale una misa, inmortalizó su conversión y coronación el día de la festividad de Santiago Apóstol. Este es el primer rey Borbón, ¿no?, que ya va a ser candidato después de la dinastía de los Valois en Francia. Valois. De otro lado, nos encontramos en la Inglaterra de la Reforma. De todos es conocido cómo, a raíz de sus problemas de bragueta, entiendan todos bien, Enrique VIII se inventó una religión en la que obligó a creer a todo su pueblo. Pero el problema no quedó ahí, pues su sucesora, María Tudor, católica, hizo al pueblo volver a la obediencia de Roma, pero a su vez la sucesora de María Tudor, Isabel, anglicana, obligó a los ingleses a hacerse anglicanos. Y después Cromwell, puritano, obligó a los ingleses a hacerse puritanos. Fijaros el
propósito, ¿no? Y la aberrante doctrina de Lutero, ¿no? Que hay detrás, que es una doctrina política que ya no es católica y por lo tanto ya no es santa, no es una doctrina católica social de la Iglesia, sino es una doctrina masónica sectaria de una falsa iglesia, de un conglomerado ya de personas que ya tienen principios y costumbres que ya se desgajan, se salen, se separan de la catolicidad. En lo que sí coincidieron todos fue en darle trabajo al verdugo con aquellos que no acababan de convencerse de los repentinos cambios de religión. O sea, es evidente que, imaginaros, en 35 años, 200.000 muertos, ¿no? Asesinados, quemados vivos en la hoguera, etcétera, con torturas variopintas de todo tipo. O sea, realmente eran sádicos. Y ahí no se habla de Inquisición, no. Se está hablando de un sistema religioso político o político-religioso represivo, completamente ajeno ya a la cristiandad y a los tribunales católicos de la Santa Inquisición. Por eso era Santa Inquisición. Y de esto no hay leyenda negra, ¿no? Es que de esto lo que no hay es conocimiento histórico. Por eso realizo estos programas ahora que creo que pueden servir y nos ayudan muchísimo a entrar en la verdad histórica de la Inquisición española y también de las, pues eso, de las grandes mentiras y de las falsedades que se han corrido como la pólvora, ¿no? Y que han prendido esa mecha del prejuicio en tantas mentes de nuestra propia generación, la mía en particular como español, donde he encontrado profesores, entrenadores, amigos, compañeros de trabajo que tienen inoculado este veneno de la leyenda negra en su interior. ¿Por qué? Porque los libros de texto, porque el profesor de turno, porque la falta de formación y la ignorancia supina cada vez más cuando uno no quiere formarse, pues les ha llevado a realizar este diálogo apacible con la mentira, con Satanás, ¿no? Y el demonio pues te la cuela y te da, el gol te lo mete por la escuadra además para que parezca bonito y te lo crees y dices, oye, pues qué gol más bonito me has metido y le aplaudes, ¿no? Y sales al balcón a las 8 a aplaudir. Bueno, pues hasta aquí este otro capítulo. Vamos a profundizar próximamente ya en la Inquisición española viendo su historia de programa. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María y hasta pronto.